Gracias, señor presidente. La verdad que siento que hoy es un día triste para este Parlamento porque básicamente es el tratamiento de un proyecto de ley que es literalmente la crónica de una muerte anunciada. Hoy se va a aprobar porque hay mayoría un proyecto de ley que en lo personal considero nefasto. Sin embargo, no voy a alzar la voz ni a calificar a quienes entienden que es un proyecto oportuno, por lo menos. En el tratamiento del tema quiero considerar aspectos éticos, efectos colaterales o efectos indeseables del proyecto de ley que me parece fundamental considerarlos, aspectos filosóficos y especialmente una petición muy especial al presidente de la República. En cuanto a los aspectos éticos, en Uruguay los códigos de ética médica del Sindicato Médico del Uruguay y de la Federación Médica del Interior coincidieron en expresar que la eutanasia activa, el matar intencionalmente, es contraria a la ética de la profesión. Tal formulación se mantiene y se profundiza en la concepción que se puede leer en el artículo 46 del Código de Ética Médica, aprobado por la Ley 19.286 de 2014, en donde se establece que la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. La propia ley del Código de Ética Médica estipula en su artículo 48 que en enfermos terminales es obligación del médico continuar con la asistencia del paciente con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el objetivo de su acción médica aliviar el sufrimiento físico y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente acorde con sus propios valores. En 2019, la Asociación Médica Mundial reiteraba que la eutanasia no es ética y debe ser condenada por la profesión médica. Los argumentos en contra de la eutanasia, resumidos en Nueva Zelanda en el Centro de Bioética Nathaniel, son aplicables a la realidad de la eutanasia en cualquier país donde se ha legalizado y se basan en lo que se conoce por sus aplicaciones ya estudiadas en Bélgica, por ejemplo, Holanda, Oregón y más recientemente Canadá y Victoria, Australia. Las normas supuestamente llenas de controles para escasos supuestos muy extremos de pacientes terminales, enseguida se amplían para prácticamente cualquiera que lo pida y algunos que no lo piden, como niños, incapacitados, enfermos, eliminados porque algún pariente suyo dice que él lo preferiría así. Esto es gravísimo. Es gravísimo que un grupo de legisladores eche por tierra un código de ética médica confeccionado por gente que ha estado toda la vida, como acá se ha manifestado, en contacto con pacientes terminales. El tema, señor presidente, no es cómo ser compasivos, sino cómo proteger a los más vulnerables. Los legisladores pro eutanasia dicen que están contra el sufrimiento extremo. Todos se declaran compasivos. Todos están de acuerdo en combatir el sufrimiento. Pero una ley de eutanasia consiste lisa y llanamente en matar a las personas. Con la eutanasia legal, el Estado dice que hay vidas eliminables y que matándose nos ayudan a todos. La eutanasia legal dice a la sociedad y a los enfermos vulnerables que hay vidas que valen menos, las de las personas eutanasiables, que hay vidas en general que no valen. Más aún, mantenerlos vivos cuesta dinero, esfuerzo y atención. Si se eutanasian, ahorran costos al Estado y a sus familias. Quieren que entendamos que muertos son mejores para todos. Así el derecho a morir, señor presidente, se convierte enseguida en el deber de morir. No hay ningún tipo de ley de eutanasia que pueda evitar este deber. Es mejor que me mate para ayudar a mi familia y a la sociedad. No hay control que lo evite. Muchos pacientes, señor presidente, piden morir por dolor o por soledad, pero eso se arregla con cuidados paliativos, no matando a la gente. En Nueva Zelanda, la Asociación Médica Neozelandesa, la Asociación de Médicos de Cuidados Paliativos y la Asociación de Enfermeras de Cuidados Paliativos se han declarado contra la eutanasia. La Asociación Médica Mundial dijo en 2019 que no es ética y se debe ser condenada por la profesión médica. La Asociación Médica de Estados Unidos reafirmó en 2019
en que es incompatible con el papel del médico como persona que cura y que la eutanasia legal es difícil o imposible de controlar. Coinciden que casi siempre se pide la eutanasia por miedo al sufrimiento, por dolor mal atendido, por soledad y dolor psíquico. Paradójicamente, todo eso se puede tratar con eficiencia en la medicina actual. La eutanasia legal, por otra parte, dificulta en invertir en cuidados paliativos y terapias del dolor. En los países donde la eutanasia no está legalizada, la sociedad se ve forzada a invertir y esforzarse en estos campos, haciendo avanzar la ciencia y la cobertura médica. Un ejemplo está en la eutanasia en Canadá. Esto es un informe oficial del gobierno, donde solamente un 28% de los técnicos de eutanasia consultó a un experto en cuidados paliativos respecto a un caso. Solamente un 6% se molestó en hablar con un psicólogo. Con la eutanasia legal hay prisas por matar, no por cuidar o explorar mejores cuidados y tratamientos. Además, señor presidente, la eutanasia daña a la profesión médica. Los médicos son personas que decidieron dedicar su vida a cuidar, sanar y acompañar, como acá se dijo. Con la eutanasia legalizada seguiremos llamando médicos o medicina al siniestro arte de matar enfermos o ayudarlos a suicidar. ¿Qué pensarán los nuevos médicos de sí mismos cuántos pensarán que tienen no solo la capacidad técnica de matar, sino la capacidad de decidir, sugerir, impulsar, animar o conducir a sus pacientes hacia la eutanasia? ¿Cuántos lo harán si reciben primas, por ejemplo, de aseguradoras o de empresas de salud que buscan siempre una gestión más eficaz ahorrando costos? Ningún control evitará eso. La eutanasia, además, señor presidente, nunca se queda en casos extremos. Enseguida se amplía, se ha visto en todos los países donde se ha legalizado. En Canadá, por ejemplo, en apenas 3 años de eutanasia legal, se ha doblado el número de víctimas a la que se aplica. En Holanda, donde empezó siendo para casos extremos, ahora se quiere aplicar a cualquiera que considere acabado su ciclo vital o quien simplemente declare estar triste y que ya no quiere la vida. Una reciente propuesta holandesa quiere poder matar a personas mayores de 75 años sanos que lo pidan y a menores de 12 años terminales, aunque no lo pidan, basta que lo pida un adulto responsable. En Bélgica casi se ha triplicado en 10 años, de los 954 eutanasias en 2010 a 2.655 en 2019 y esa cifra va creciendo. En Bélgica, por ejemplo, se sabe que en 2019 al menos unos 450 eliminados, eso es un 17%, no eran personas en estado terminal, es decir, no tenían enfermedades que las estuvieran acercando rápidamente a la muerte. En Canadá se aprobó para pacientes terminales, pero en apenas 2 años el Tribunal Supremo de Quebec dijo que para no discriminar debía aplicarse también a enfermos no terminales como los discapacitados. A veces se aprueba insistiendo en que la pida el enfermo, pero pronto se amplía a que la pida un pariente o un juez que considera que es el mejor interés del enfermo. O alguien que dice que el enfermo hace años le comentó que estaba a favor de la eutanasia. El Nathaniel Center resume: una vez legalizado, no es posible ni racional limitarlo a los grupos de personas con condiciones específicas. Si es un derecho, cualquiera puede pedirlo. La eutanasia legalizada, además, favorece el suicidio, y esto es lo que ha pasado donde se ha legalizado. Es el mensaje que transmite la eutanasia especialmente a muchos jóvenes y personas que piensan en el suicidio. En muchos casos, quizá la mayoría, quien pide la eutanasia en realidad está pidiendo ayuda contra su depresión, a menudo ligada al miedo o la soledad. Las tendencias suicidas se pueden y deben tratar desde la ciencia médica y psíquica. La actitud suicida no es normal en el ser humano. La eutanasia, por lo que acá se dijo, no es una opción libre. Siempre va ligada a la depresión y la depresión puede tratarse. La eutanasia se basa en el deseo de morir, un deseo suicida, y a menudo, quizás casi siempre, va ligado a esa depresión que causa pensamientos suicidas. La solución, por lo tanto, no es matar al enfermo, aunque lo pida, sino tratarle la depresión. Hay numerosos estudios, como acá también se dijo, señor presidente, que muestran que cuando se trata la depresión, los que piden la eutanasia en países donde se ha legalizado, la inmensa mayoría cambia de opinión y deja de pedirla, suponiendo que no lo hayan matado antes, porque como vemos, no hay ninguna obligación de que un psiquiatra examine el caso. En un país donde ya se abusa de los ancianos
¿Quién los protegerá de la eutanasia legal? En Nueva Zelanda, el 10% de los ancianos sufren abusos físicos o psíquicos, son maltratados. Muchos más sufren soledad. A esta población tan frágil y vulnerable, ¿quién los va a proteger de ser conducidos a la muerte por la eutanasia? Y cuanto más cueste mantener a esos ancianos, mayores serán las presiones. Con la eutanasia legal, las presiones al suicidio serán cotidianas y extendidas. La eutanasia, señor presidente, da demasiado poder al Estado, poder para matar más personas. Los abusos con la eutanasia legal casi no se pueden controlar si los cometen particulares, pero serán aún más incontrolables si los comete el Estado. Una máquina ciega al dolor individual y muy difícil de parar. Cuando se da poder al Estado para matar enfermos vulnerables, es muy difícil controlar cuántos y cómo se eliminan, limitar su aplicación e impedir que quiera ampliarlo a más y más personas molestas o eliminables. La eutanasia hace más contagioso el suicidio y más difícil la superación, creando un clima de pesimismo en la sociedad. Cuando se legaliza la eutanasia, cuando se abre la opción de matarse, que se vende como la salida fácil, muchas personas que con perseverancia y coraje habrían muerto de muerte natural, dando un ejemplo a sus semejantes, serán más bien tentadas de matarse como hacen otros a su alrededor. Al final, esta cultura de la muerte hace barato y fácil el matar y el matarse. Señor presidente, voy a ser muy objetivo, pero este proyecto de ley está propuesto por legisladores que gobernaron 154 años el Uruguay. Y las preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Es oportuno proponer una ley de eutanasia en donde los jubilados cobran 16.000 pesos por mes? ¿Es oportuno la ley de eutanasia donde menos del 50% de los pacientes con enfermedades terminales acceden a los cuidados paliativos? ¿En donde 1 millón de personas están endeudadas y no pueden pagar sus deudas? ¿En donde hay un déficit enorme en atención psicológica y psiquiátrica? Donde muchas personas tienen que decidir si buscan ayuda particular o comen, donde tenemos una de las tasas más altas de suicidios en el mundo, en donde un paciente, y no voy a citar el nombre porque es una paciente amiga, tiene que hacerle juicio al Estado para poder acceder a un medicamento, para tratarse un cáncer, y muchas veces cuando le gana ya está muerta. Entonces preguntamos, señor presidente, si esta ley es oportuna. En una de sus clases magistrales, la famosa antropóloga Margaret Meiden fue interpelada por uno de sus alumnos, quien preguntó cuál era, a su juicio, la evidencia que marcaba el salto hacia una verdadera civilización. Y cuando muchos esperaban respuestas como el dominio de fuego o la elaboración de vasijas para la cocción de los alimentos, la respuesta dada por la doctora Meiden sorprendió a muchos. Para ella, la evidencia de la verdadera civilización más antigua era un fémur curado, un hueso de la pierna que lo mostró en la sala de conferencias. Tales curaciones nunca se habían encontrado en los restos de sociedades competitivas y salvajes. Allí abundaban los indicios de violencia, sienes atravesadas por flechas, cráneos aplastados por garrotes. Pero el fémur curado mostró que alguien debe de haber cuidado a la persona herida. Casado en su nombre, le trajo comida y le sirvió en sacrificio personal. No era ni más ni menos el indicio de la organización como sociedad civilizada, en donde quedaban en evidencia los cuidados paliativos. Hoy como sociedad estamos dando un paso de decenas de miles de años hacia atrás, transformando a la sociedad uruguaya de una sociedad empática y solidaria a una sociedad de descarte, en donde si ya no sirve, se mata. La pandemia evidentemente no nos enseñó absolutamente nada. ¿Cuántas personas que hoy están vivas hubiéramos matado si le hubiésemos preguntado ante el sufrimiento de la fatiga y la disnea si querían morir? Que hoy están vivas por el esfuerzo de toda la sociedad. Algunos legisladores, señor presidente, que firman este proyecto de ley son los que proponían la clasificación de compatriotas mediante el pase verde, tomando como ejemplo lo que sucedía en países evolucionados en temas sanitarios como Israel. Yo les voy a decir lo que está haciendo Israel hoy con esas personas que salen del mercado laboral, principalmente sustituidas por la inteligencia artificial. Están estudiando las escrituras en Israel o están cuidando enfermos, atendiendo lo que son los cuidados paliativos, ayudándolos al bien morir.